Pero bueno, bienvenidos a todos. Hoy estamos estos meses estamos en una serie que se llama Mi Meta es Él. Y hemos estado hablando acerca de que este año queremos iniciarlo con la mayor meta de todas en la vida. Que Jesús sea el centro de todo nuestro ser. Seguirlo a Él, imitarlo a Él. Y bueno, hemos hablado acerca de que si no tenemos una meta en la vida, tampoco no tenemos un camino. ¿Te acuerdas? Hablamos de eso en una de las clases. También el domingo pasado se habló acerca de la vida en la cima. Se llamó así la clase. Y de lo que se habló fue cuando Jesús, en el Evangelio de Mateo 5, en el capítulo 5, Jesús está en el sermón del monte, o sea, en un monte, está predicando, y Él les empieza a hablar una serie de enseñanzas súper profundas. Y bueno, por eso le llamamos la vida en la cima, porque vivir como Él enseñó, verdaderamente es ver la vida desde otro punto de vista completamente. Entonces, quisiera preguntarles, ¿cómo fue esta semana para ti? ¿Alguien vivió algunos días de estrés? ¿Algunos saben qué es eso? ¿Cuántos vivieron situaciones estresantes esta semana? Creo que varios, si no todos. El tema de hoy es inteligencia emocional. Así se titula la clase de hoy. Y lo que vamos a estar hablando es cómo la Biblia enseña acerca de las emociones. Por ejemplo, hablar de el estrés. No sé tú, pero piensa en algo. El estrés hace que salgan ciertas emociones de nuestra vida, en nuestro comportamiento. Y es una realidad que todos nosotros necesitamos recursos internos que nos ayuden a lidiar con el estrés. Pero quisiera preguntarte, ¿cuál es una de las emociones que más salen cuando estamos estresados? Falta de paciencia. Ok, enojo, falta de paciencia, cansancio, frustración. Hoy vamos a hablar de una de las más comunes y cómo hoy en nuestros tiempos se le ha llamado a este tema ser inteligente emocionalmente. Pero quiero demostrarte cómo en la Biblia hace 2000 años este tema ya se había hablado de muchas maneras. Y cómo por eso es tan emocionante conocer la Biblia y imitar a Jesús. Entonces, acompáñame en Mateo 5, verso 21. Si no traes Biblia, alguien a tu lado te va a compartir seguramente en su teléfono, su tablet o en su Biblia de papel. Todavía existe. Mateo 5, 21. Aquí estamos continuando estudiando parte del Sermón del Monte. Ya vimos las bienaventuranzas la semana pasada y continuamos hablando ahora o continuamos escuchando a Jesús. Y fíjate ahí en Mateo 5, 21 dice: ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Hazlo mientras vayan de camino al juzgado. No sea que te encuentre el juez y el juez
y el juez al guardia, perdón, te entrega al juez y el juez al guardia y te echen en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Jesús está tratando el tema ¿de qué? Del enojo. Una de las emociones más comunes y más normales en el ser humano. Y que más salen cuando estamos estresados. Jesús está tratando el tema en dos sentidos. Uno de ellos es las consecuencias físicas o en este mundo de alguien que se enoja. Alguien que se enoja vive la consecuencia de ¿qué? ¿Qué consecuencias hay cuando nos enojamos o perdemos el control por el enojo? Decimos cosas que herimos o tal vez no queríamos decir. ¿Qué más pasa? Uno se enferma, se pierden relaciones. Y Jesús está hablando de esas consecuencias, pero ¿te fijas también que Jesús habló de una consecuencia espiritual? Él dijo también que ya en un dado caso uno puede ser culpable y pagar el precio en el infierno, o sea, perdido eternamente. Y Jesús está tratando de ayudarnos a ver algo muy interesante. Y si tú nos estás acompañando hoy por primera vez, quiero decirte algo. A veces vemos la Biblia o el Evangelio como Jesús ayudándonos a un día escapar de este mundo, como si el Evangelio solo sirviera para cuando uno muriera. Pero la realidad es de que cuando vivimos el Evangelio no es solo para un día estar con Dios cuando eso suceda, sino cómo vivir mientras eso pasa. Así que Jesús está hablando de estas dos cosas. ¿Qué pasa cuando nos enojamos? Quiero mostrarte una imagen. Ustedes no alcanzan a leer las letras pequeñas, pero te voy a decir, cuando uno se vive enojado, puede envejecer 3000 veces más rápido de lo normal. 3000 veces puedes envejecer. ¿Por qué? Esa es la explicación. ¿Alguna explicación? Recuerda algo. No solo somos espíritu o alma o emociones, también tenemos un cuerpo que es una máquina química de muchas maneras. Cuando uno se enoja, el corazón comienza a bombear sangre con mayor rapidez, ¿no? Y envía a los músculos del cuerpo la señal de tal vez tienes que correr o defenderte, porque el enojo es una muestra de que estás tal vez amenazado. Entonces el corazón comienza a palpitar más fuerte, se crean más defensas en el cuerpo por si hay una herida o algo y hay que sanar rápidamente. Uno comienza a sentir fatiga y hambre porque el cuerpo está funcionando mucho más rápido de lo normal. Las células comienzan a liberar grasa hacia el flujo sanguíneo y las paredes de las arterias se comienzan a deteriorar por la grasa acumulada que se transforma en colesterol malo. Algunas cosas solamente. Entonces, todo eso sucede a uno. Y es verdad, las emociones tienen un impacto literal y directo en nuestro cuerpo. 3000 veces más rápido envejecen los enojones. Ahora, se dice, según algunos estudios acerca de las emociones, y la pregunta es, ¿dónde está el éxito? Siempre estamos persiguiendo el éxito de muchas maneras. Por eso trabajamos, estudiamos, nos esforzamos. Todos deseamos sentirnos exitosos, lograr cosas. Entonces, se dice que el éxito se encuentra 23% en las habilidades o las capacidades intelectuales y 77% en nuestras aptitudes emocionales. ¿Te has encontrado con personas súper preparadas, muy listas, de las mejores universidades tal vez, pero que emocionalmente están reprobados? Que no saben cómo tratar a alguien, no saben decir te amo, no saben expresar sus emociones, ni siquiera saben qué sienten. Y muchas veces puede ser alguien que tenga un negocio, grandes capacidades financieras, pero con la gente es un desastre, con sus hijos un desastre, en su familia también. Entonces se han hecho muchísimos estudios a través de los años y
La base del éxito hoy mismo se está definiendo como qué tan apto emocionalmente eres. Ahora, hay una realidad muy grande. Somos los seres humanos, personas o seres integrales. ¿Qué quiero decir? No solo somos cuerpo, no solo somos emociones. También tenemos un lado espiritual y también tenemos el lado mental. El problema viene cuando muchas veces solo nos enfocamos en un área. Por ejemplo, Jesús habló de esto en Marcos 12:30 y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Sabes? Jesús sabía esto. Jesús sabía que somos personas con varias partes en nuestra vida y que si íbamos a amar a Dios, íbamos a creer en Él, tendría que ser con cada área comprometida en Él. Algunos de nosotros cometemos el error de querer amar a alguien con solo una parte de nosotros. Por ejemplo, algunos matrimonios sufren porque alguno de los dos en la pareja dice: pues aquí estoy, he sido fiel a ti por 20 años, 30 años. Sí, pero nomás me dijiste que me amabas el día que nos casamos. No hay nada emocional aquí. Pero si te mantengo, nunca te he engañado, ahí te estoy diciendo que te amo. Será tu forma, pero yo necesito algo más. Pues el hombre o la mujer. No solo somos un área. Hay algunos que descuidan otras áreas de su vida. Dios quiere ser amado con cada uno. Es por eso que hay mucho fracaso aún en el cristianismo o espiritualmente. Porque algunos pueden enfocarse: voy a orar, voy a leer, voy a ir a todas mis reuniones, voy a hacer todo. Y amén, queremos muchos de esos como cristianos o formando parte de una iglesia. Pero ¿qué pasa cuando tenemos esas personas que hacen todo esto que la Biblia enseña, pero emocionalmente son un desastre? Inestables, no pueden dominar sus emociones y todo lo que construyen espiritualmente lo destruyen de otro lado. Todo el testimonio que pueden ganar con el conocimiento bíblico lo destruyen con su comportamiento por no poder tener esta inteligencia emocional, como algunos le llaman. Dios quiere ser amado con todo lo que somos. Y algo importante es: las emociones en realidad son un excelente esclavo, un excelente siervo, pero un terrible amo. ¿Te ha pasado que a veces estés viviendo como un esclavo emocional o de tus emociones? Alguien que se derrumba completamente porque se siente triste. No, yo no quiero salir de aquí. Obviamente hay cosas que pasan al lado de enfermedades, pero hablo cuando somos dominados por el enojo, o por ejemplo, hay gente que es dominada por la alegría y empieza a decir un montón de tonterías. Y dices: ¿por qué dices eso? Es que tal vez la persona está tan alegre que no puede controlarse y empieza a decir un montón de cosas pensando que es muy chistoso, muy alegre. Uno puede ser controlado por cualquier emoción, pero realmente las emociones no son un buen amo. Y la Biblia lo enseña de muchas maneras. Así que la pregunta es: ¿por qué es importante este tema? ¿Por qué deberíamos hablar de esto? Jesús, ¿qué tiene que ver con todo esto? Te voy a decir algo. La palabra emoción proviene de otra palabra más antigua que significa mover. También viene la palabra motivo. ¿Qué quiere decir? Las emociones nos mueven. Cuando tú estás lleno de alguna emoción, eso te mueve. Jesús, cuando estábamos leyendo en Mateo, Él comenzó hablando acerca del asesinato. Y después comenzó a desenvolverse más en el enojo. Quiere decir, lo que movió a un asesino primero, ¿qué fue? ¿Qué hubo antes? Una emoción. Esa emoción, lo más probable, fue el enojo, que se convirtió en odio. Ese odio comenzó a dominar los pensamientos y después de eso las acciones, hasta cometer algo tan terrible. Así que
de lo que estés lleno emocionalmente. ¿Por qué es importante este tema? Porque eso te va a mover literalmente. En cualquier cosa, en tu trabajo, te va a mover en una dirección u otra. La gente exitosa, la gente mediocre, puede verse en lo que tienen internamente. Es por eso que las causas de motivación más poderosas no son las externas, sino las internas. ¿Te ha pasado alguna vez en algún trabajo, cuando alguien quiere, no sé, en alguna empresa a veces quieren motivar a los empleados, vamos a subirles el sueldo si, no sé, llegan más temprano? Y por unos días la gente empieza a llegar más temprano, pero tal vez no hay otra motivación más importante, no hay algo interno. Después el dinero deja de cobrar importancia. Y es extraño que la gente dice, le estamos dando más dinero, y no, le estamos dando más derechos, y la gente no se anima. ¿Por qué? No hay una motivación. Por eso hay un problema tan grande en los premios y castigos. Porque no motivan a veces internamente, sino solo externamente. Oh, voy a tener miedo, no voy a hacer eso porque me van a regañar o van a hacer aquello. Pero internamente nada me mueve. Lo mismo es con la fe. Cuando nada hay interno que me mueva, voy a esperar que algo externo lo haga. Tenemos gente entonces que esperan a que alguien les llame para que puedan venir a la iglesia algún día, o para que alguien pueda leer su Biblia, o para que alguien ore, porque no hay algo interno que diga, esto me mueve. Y eso habla de lo que tenemos dentro. Hay un autor, Daniel Goleman, que hizo esta definición acerca de inteligencia emocional y dice: el término inteligencia emocional se refiere a la capacidad humana de sentir, entender, controlar y modificar estados emocionales en uno mismo y en los demás, de tal manera que podemos ser conscientes de nosotros mismos y vivir aquí y en el ahora. Ser inteligente emocionalmente no es no sentir o ahogar las emociones, porque algunos lo confunden con eso. Estoy enojado y lo que estoy acostumbrado es a sacar todo. Ahora tengo que guardarme todo y morderme el labio, como dice Sammy la bemba, ¿no? No, es la capacidad de que puedes, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy sintiendo en este momento? Además, entender de dónde viene esto. ¿Puedo controlar las acciones que podrían venir de las emociones que tengo? Y puedo modificar o cambiar lo que estoy sintiendo. Pero bueno, esta realidad se habló hace 2000 años. En Efesios 4:26, la Biblia dice: si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados. Recuerda, inteligencia emocional lo definen como la capacidad humana de sentir, entender, controlar y modificar estados emocionales. El apóstol Pablo, un discípulo de Jesús, estaba diciéndonos, si se enojan, o sea, quiere decir, el enojo es normal. Hay cosas que nos hacen o detonan esa emoción en nosotros. Pero dice, eso no tiene que ver con que pequen. ¿Qué es pecar? Cuando transgredimos la ley de Dios, o cuando lastimamos a otros, o aún a nosotros mismos. Son tres cosas que Dios no le agrada. Tú porque eres su creación, los demás porque también lo son, y Él es Dios. Entonces, ¿qué pasa con el enojo? Es entre muchas emociones. Imagínate, llegas, te fue mal en el trabajo o algo en el camino pasó, estallaste. Llegas a tu casa, tu esposa te había preparado la comida, está feliz, y te empiezas a quejar de todo, ¿no? Y que no se peinó, ¿no? Y mi madre hacía mejores arroz, y empieza a quejarse, y la esposa, ¿no? Que estaba bien, empieza a absorber todo eso, y el niño ahí ya rompió algo, y tú, niño, fíjate. Y el niño estaba feliz, solo que hubo un accidente, que no hubiera pasado nada, solo se limpiaba. Viene el gato y ¡ay, gato mugroso! ¡Ah! Y después todo se vuelve un desastre. Si te enojas, todos podemos enojarnos, ¿ven? No peques. No pecar. Por ejemplo, hoy muchos
mucho de lo que buscan las personas es crecer intelectualmente. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un ser humano que intelectualmente o en su trabajo hace mucho, pero emocionalmente es muy pobre? ¿Qué tipo de persona o qué tipo de adulto va a ser? Hoy no hay ninguna duda de que la presente generación de niños tiene más problemas emocionales que la anterior. Hoy hay muchos niños más solitarios, coléricos, depresivos, más impulsivos, más rebeldes, más nerviosos, más agresivos. Ese no es el punto es la generación de adultos que esos niños van a crear. Y después sus hijos. Así que de verdad es un plan de Dios que sí seamos conscientes, sí es importante. No solo es que aprendamos a orar o leer la Biblia, es cómo eso impacta a nuestro estado emocional también. Quiero mostrarte un video. Okay, sit in that chair. All right, here's the deal. Marshmallow for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one, so then you'll have two. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. I'm gonna go do something and then I'll come back. It smells yummy. It smells really good. So it's up to you. You can have it now or you can wait. Okay? I'll be back. Stay in the chair, okay? Okay. All right, so I'm gonna leave and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay. How'd you do? Did you do good? You did? Yeah. You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you to give you another one? Okay, now you can have both. You need them. Esta prueba fue hecha en 1972 por un psicólogo de la Universidad de Stanford. Y lo que se estaba buscando eran dos cosas: los retrasadores
bajos o altos. ¿Qué quiere decir esto? Si se fijaron, el tema era que si los niños podían esperar un cierto tiempo con un marshmallow, un bombón ahí enfrente, cuando regresaran y si no se lo habían comido, le iban a dar otro. Entonces los que pudieron esperar, eso le llamaban en este experimento los retrasadores. Los niños, algunos, ¿qué hicieron para no comerse el bombón? Estaban ahí, o algunos jugando, ¿no? Estaban ahí jugando, moviéndose. El punto fue que encontraron algo más en donde poner su enfoque para no terminar cayendo en la tentación de comerse marshmallow. Pero hubo otros niños que no tuvieron esos retrasadores y que se lo comieron inmediatamente o en muy poco tiempo. El resultado del experimento fue este. Los niños que no pudieron esperar, las consecuencias fueron que tenían muchos más. En realidad, unos años después, les dieron seguimiento a todos cuando ya entraron a la universidad. Y lo que descubrieron fue esto: problemas de conducta en la escuela y en la casa, muchas dificultades en situaciones estresantes donde se metían, dificultades para mantener amistades o relaciones, y también la evaluación más baja en el examen para entrar a la universidad aquí en Estados Unidos. Los niños que pudieron tener o el control emocional, por así decirlo, tuvieron mejores resultados en la conducta escolar, menos amistades estresantes, podían alejarse de aquellos que eran mala influencia, tenían habilidad para manejar altos niveles de estrés y tomar decisiones más correctas, tenían un enfoque en las tareas, lo que comenzaban lo terminaban, y tuvieron el promedio más alto arriba de su grupo en este examen para entrar a la universidad. Entonces eso fue el resultado de varios cientos de niños que se hizo este experimento. Entonces quiero decirte algo: Dios nos creó para vivir en plenitud. Dios no nos creó para el desastre de vida que a veces podemos llevar, pero es una realidad. La tentación, dice la Biblia, siempre está delante de nosotros, y cuando no tenemos las capacidades como para decirle no a la tentación y saber, Dios nos dice: mira, si esperas, si eres fiel, si eres casado, si eres fiel a tu mujer, si tú eres un cristiano y eres fiel a mí hasta que Cristo vuelva o hasta que te llame a través de la muerte, si esperas, va a haber algo mucho mejor. Algunos lo han logrado porque no hemos terminado aún la carrera, pero hay otros que no. Es donde ponemos nuestro enfoque. Tiene mucho que ver con nuestras emociones también. Así que yo siempre pongo este ejemplo. Cuando tenemos un auto, el auto nos da muchas señales para decirnos qué le está pasando. Y cuando no le hacemos caso a las señales, un accidente puede pasar. Bueno, Dios puso las emociones en nosotros como un ejemplo de: mira, algo está pasando. Algo te quiero decir que tal vez no estás escuchando. El problema es qué hacemos con esas señales. Por ejemplo, dice la Biblia en Eclesiastés 10:1: las moscas muertas apestan y echan a perder el perfume. Pesa más una pequeña necedad que la sabiduría y la honra juntas. La necedad proviene de una emoción. Y la Biblia dice que pesa más una pequeña necedad que toda la honra y sabiduría juntas. Hay personas que han perdido todo. Por años han trabajado tal vez de una manera fiel, justa, honrada, pero por una pequeña necedad, por un momento de dominio del enojo o de una situación, todo lo pierde. Gente que ha sido fiel en su matrimonio por años, felices, por una necedad, todo lo pierden. Gente honrada, que una necedad de tomar dinero, todo lo pierden. Cristianos fieles por tantos años, que una necedad, todo lo pierden. Una pequeña necedad, una pequeña mordida. Literalmente eso pasó en 1997. Tal vez algunos se acuerdan de esta pelea, Tyson contra Holyfield. La pelea más cara hasta ese momento. Y en ese momento
todo saltó a la fama, ¿no? De una mala manera, por la mordida que Tyson le pegó, ¿no? A su contrincante, arrancándole un pedazo de la oreja. Y lo que sucedió, por años estuvo diciendo, ¿qué pasó? ¿Por qué? Todo el dinero, millones de dólares estaban en juego, que él pudo haber ganado, su fama y muchas cosas más deportivas, todo lo perdió. Y lo que él comentó fue, Tyson, en un reportaje, era que él había perdido, ¿no? Por un knockout la vez pasada contra este mismo contrincante, pero lo que había pasado es que Holyfield, al estar pegándole, lo que hacía era darle cabezazos, hasta que en un momento eso que es algo indebido, pudo darle un golpe que lo derribó. Eso estaba tan en la mente de Tyson, el recuerdo, la derrota por algo que no debía haberse permitido, y lo que estaba sucediendo en esta pelea era exactamente lo mismo. Su contrincante seguía dando cabezazos. Al momento, en uno de esos cabezazos fue cuando le agarró la oreja como un perro. ¿Sabes? Eso sucede cuando el enojo nos domina. Cuando no ha podido ya caer, como dice la Biblia, el sol sobre nuestro enojo. O sea, tienes que arreglarlo, tienes que aprender a solucionar las cosas, porque a veces decimos, yo perdono, pero no olvido. Bueno, esa creencia tiene consecuencias. Un día, cuando lo mismo te hagan, vas a reaccionar peor de lo que hiciste al principio, porque será el recuerdo más la emoción y de esto no lo permito ahora, y es mucho peor. Rápidamente, aquí hay un pequeño esquema de lo que sucede. Recordemos, somos seres integrales. ¿Qué sucede en el cerebro cuando estamos enojados? Se dice por ahí que hay una parte del cerebro que arroja, ¿no? un químico. Esta parte toma control absoluto, y el cerebro pensante, o sea, ya las ideas entran muy tarde y los recuerdos emocionales guían las acciones de la persona. Es por eso que hay veces que dice, es que me descontrolé, yo no sabía lo que hacía, no quise decirlo, no quise hacer eso. Dios sí nos invita, tenemos que aprender quiénes somos y qué necesitamos, porque si no vamos a terminar nuestra vida diciendo, yo no quería, yo no pensaba, yo no quería hacer eso, siempre controlados por algo más. La Biblia sigue enseñándonos en Proverbios 14:29. Dice, los que tienen entendimiento no pierden los estribos. Los que se enojan fácilmente demuestran gran necedad. La paz en el corazón da salud, ¿a qué? Al cuerpo. La paz, que es una emoción, da literalmente salud al cuerpo. Los celos son como cáncer en los huesos. Entendimiento, prudencia, discernimiento son algunas palabras parecidas. Pero piensa en algo, ¿por qué estamos hablando y qué tiene que ver con Jesús? Piensa cuando a Jesús la gente lo abandonó. Dice la Biblia en Juan 6, miles seguían a Jesús. Y de repente enseñó algo que no le gustó a la gente y miles se fueron de él. ¿Qué habrá sentido Jesús? Si hubiera sido tú, no te hubieras tirado si hubiera sido yo, hubiera dicho, no, esto no sirve. Dios, ¿qué pasa? Te hubiera tirado a la tristeza. Los discípulos muchas veces se equivocaban. Las personas religiosas hacían la vida imposible de Jesús. La gente, a veces su familia ni creía en él y se burlaban de él. Cuando fue traicionado, golpeado y humillado, ¿cómo estaba emocionalmente? Él hubiera podido reaccionar, sí o no, de muchas maneras. Por eso creemos y queremos aprender cómo ser sus discípulos. Cómo Él puede convertirse en la meta aún emocional de nuestra vida. Por ejemplo, alguien dijo, autocontrol. ¿Cómo podemos resumir el autocontrol? Primero, para. Cuando hay una situación así de enojo, que quieres hacer una tontería, para. Segundo, piensa. Tercero, pregúntate, ¿quiero que esto pase? O
más bien, ¿qué podría pasar? Y lo cuarto, ¿eso es lo que quiero que pase? Si hiciéramos esto, ¿cuántas relaciones estarían más sanas en nuestra vida? Si hiciéramos esto, ¿cuántas amistades serían más fuertes? ¿O cuántos trabajos no perderíamos? Inteligencia emocional es lo que llaman hoy la sociedad. Pero Jesús lo enseñó hace mucho tiempo. Mateo 5:22, donde estábamos antes, dice: pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Mucho de nuestro enojo, ¿de dónde crees que venga mucho de nuestro enojo? Con las personas, con los demás. ¿De dónde vendrá? ¿Alguna idea? ¿Cómo? Emoción. Pero antes de eso, frustraciones. ¿Por qué nos frustramos con alguien? Porque no son igual que nosotros. Que tal vez no hay buena comunicación. Pero te voy a decir algo. Mucho del enojo es por las expectativas. Cuando alguien no llena nuestras expectativas, ¿qué hacemos? Nos enojamos. Cuando nuestros hijos no llenan nuestra expectativa porque tal vez pedíamos algo, nos podemos enojar. Cuando nuestra pareja no llena la expectativa, cuando en el trabajo, en la iglesia, no llenan mis expectativas, lo más fácil es enojarme. Es uno de los sentimientos más comunes. Piensa la última vez que estuviste bien enojado o enojada. ¿Con quién fue? Segundo, ¿por qué fue? ¿Cuál fue la razón? Ahora la última pregunta es: ¿te enojarías de la misma manera si no tuvieras las expectativas que tienes o tenías de esa persona? Te voy a dar un ejemplo. Para mí es más fácil enojarme con mi hijo que con un hermano de la iglesia. Para mí es más fácil a veces tratar con descuido y hasta de una manera cruel a mi hijo que a alguien de la iglesia. Yo he notado eso como una característica. Digo, ¿por qué? Al profundizar tengo más expectativas de él que tal vez de otras personas. Pero a veces puedo ser completamente injusto e incoherente en eso. Es por eso que muchos de los problemas se resolverían si pensamos, ¿por qué Dios nos ve como nos ve? ¿Tiene expectativas de nosotros? La más grande es que lo amemos. Es la más grande. Y piensa en algo. Jesús vino a hacernos libres, incluyendo en la vida emocional, incluyendo en eso. Uno de los problemas más fuertes es este rollo del perfeccionismo. ¿Cuántos son perfeccionistas aquí? Que quieren que todo salga bien y eso de bien es como piensan que es bien para ellos, ¿no? Porque todos tenemos nuestro concepto de esto bien hecho, pues yo no sé qué significa para ti bien hecho, ¿no? Pero bueno, todos tenemos alguna expectativa. Pero emocionalmente también causa problemas cuando no somos inteligentes emocionalmente. Por ejemplo, se le llama escrupulosidad a una persona que quiere que todos los detalles estén bien, o sea, alguien perfeccionista. Pero cuando alguien tiene mucho de esto, pero poca empatía y pocas habilidades sociales, ¿sabes qué pasa? Problemas relacionales. ¿Por qué? Porque todo lo quieren de una manera, lo quieren de otra, pero no saben comunicar eso. A veces yo he notado alguna situación, algún enojo con mi esposa pero si tú me lo hubieras pedido como lo querías, pues yo pensé que sabías cómo quería esto. O sea, creo que ella es como, no medium o algo así, que adivina los pensamientos. Ya debe ser pecado. Pero pasa cuando me enfoco más en eso. Pero ahora el otro problema es cuando tengo mucho perfeccionismo en mi vida, pero tengo menos de eso, pero tengo más empatía y habilidades sociales. ¿Sabes en qué me convierto? En un soñador sin resultados.
quiere decir que nada en realidad es tachado como algo malo. Bueno, el punto es, ¿estoy viviendo en equilibrio mi vida? Porque también puedo ser el súper espiritual, el súper celoso de las escrituras. Pero si no se tratara a mis hermanos o a las personas con las que comparto de Dios, puedo hacer que la gente más bien se aleje de mi Dios o de mi concepto de Él, que acercarlos. Puedo hacer que mis hijos un día no quieran nada. Cuando puedan ser más grandes, me libero de ti y de tu iglesia. No quiero nada. No, necesitamos aprender cómo estas dos cosas pueden funcionar. En Mateo 5:23 dice: por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar, anda y reconcíliate con esa persona. Luego ve y presenta tu ofrenda a Dios. La reconciliación es todo un tema de la Biblia. Y sabes, hoy no lo vamos a hablar, pero si sigues viniendo a la iglesia vamos a seguir hablando de la reconciliación y puedes aprender de él. Pero solo quiero darte un pequeño detalle antes de terminar. ¿Qué nos puede ayudar a reconciliarnos con alguien? Uno de los conceptos de inteligencia emocional es estar presente. Estar presente. ¿Qué quiere decir eso? Estar presente, sobre todo tener presencia emocional, es una persona que puede tener su concentración total en la otra persona o en la tarea que está desempeñando. ¿Has visto a alguien en el trabajo trabajando así todo distraído? Pensando en otra cosa, pensando en lo que va a ser mañana. ¿Has estado tú con alguien hablando y la otra persona ahí contándote algo bien importante y tú, ajá? Pero si tú estás en otro mundo. No, uno aprende, a veces uno aprende así como, voy a poner hasta la sonrisa de, oh, te entiendo. y en verdad estás en otro lado. Qué triste es cuando eso nos pasa con la gente que amamos. Estar presente es no estar en otro lado, estoy contigo, te escucho y en verdad procuro ponerme en tu lugar. El problema es que la mayoría de la gente está ausente. Ausencia emocional es la gente que cumple mecánicamente. Obviamente está aburrida y lo muestran, no prestan atención, es como si no estuvieran. ¿Cuánta gente en el trabajo hay así? Pero lo peor es cuánta gente en la iglesia hay así. Ausente. Pueden llenar un lugar, a veces ni siquiera eso, pero los que llenan un lugar pero están ausentes emocionalmente, eso hace que no podamos restaurar relaciones. ¿Cómo voy a arreglar un problema con mi papá y mamá, mis hermanos o un amigo o alguien más si cuando hablo con la persona estoy lejos? Un día mi hijo me dijo, ¿por qué me alzaste la voz? Yo nunca le grito, pero un día sí le alcé la voz, más de lo como yo le hablo. Y me hizo pensar, no tengo razón. No tengo una razón. Y una vez leía que cuando le alzamos la voz a alguien es porque esa persona está muy alejada, ¿no? Sí. Es muy diferente ver aquí a Sandra y hablarle normal. Oye, está allá atrás. Oye, Sandra. Porque está lejos, la siento lejos. Tengo que alzar la voz para que me entienda. Y eso me hizo despertar a que cuando yo alzo la voz porque estoy lejos de la persona. Me dio tanta pena sentir, estoy lejos de ti, hijo. Reconocer eso. Me siento alejado de ti por esto que me siento enojado. Pero piensen algo, no podemos resolver nada si estamos ausentes. Tal vez el enojo tan grande, el problema tan grande hizo que nos alejáramos, pero te voy a decir algo, solo si regresas a ocupar tu lugar, vas a poder resolver la situación. Si no, jamás vamos a poder cumplir con lo que Jesús dijo. Anda, ve y reconcíliate antes de que llegues al juzgado. Eso es ser inteligente emocionalmente. Un psicólogo de la Universidad de Boston dijo, estar presente se requiere no estar incapacitado por la ansiedad y de ese modo mantenerse abierto a los demás.
Hay dos cosas que nos incapacitan emocionalmente. Una es el miedo y la otra la ansiedad. El miedo es alguien que se la pasa pensando en el pasado. Es que, ¿sabes qué? No quiero perdonar porque si me hace lo mismo. No quiero dar otra oportunidad porque yo he sufrido mucho. Tengo miedo que me vuelvan a lastimar. Eso te incapacita. La ansiedad es vivir en el futuro. No. Si lo hago, entonces va a pasar aquello. Eso nos incapacita de estar ahí y resolver las cosas. Es por eso que hay algo que se llama empatía. ¿Te ha pasado cuando estás con alguien, sobre todo en un problema de enojo, es nosotros, no, más bien es tú y yo, vamos a resolver ese problema, en lugar de decir, a ver, nosotros vamos a hacer esto? Piensa en la iglesia. ¿Cuánta empatía sientas con tus hermanos? Cuando alguien te decepciona, o cuando alguien no hace algo que te agradó, lo primero es, ¿puedo ponerme en el lugar de la persona para entender por qué hizo lo que hizo? Antes de dictar un juicio, ¿puedo percibir sus preocupaciones, sus sentimientos, más que los míos son los que están gritando antes de ver qué está sintiendo esa persona? Empatía. Uno de los secretos más grandes para tener inteligencia emocional se dice que es cuando tú pones tu auto en neutral. O sea, si tú quieres resolver o, como dice Jesús, reconciliarte con alguien, no puedes llegar con la cuarta metida. ¿Estás de acuerdo? O sea, imagínate, vas a ver a una persona para arreglar un problema, pero lo que llegas es con toda la velocidad, o sea, todo el enojo, todos los malos pensamientos, esto va a salir peor, y llegas todo predispuesto, predispuesta. ¿Cómo crees que se va a terminar esa reunión? Mal. Mucha gente llega así, a querer reconciliarse. La única manera es que llegues en neutral, o sea, estoy abierto a que algo bueno salga de aquí. Puedo tener control sobre mi dominio propio, yo decido a dónde avanzar. Y Jesús nos enseñó muy bien eso en la cruz. Mientras que a Él lo estaban escupiendo, mientras que a Él estaban gritando, cuando Él estaba colgado, crucificado, ¿sabes cuáles fueron una de sus palabras? Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Él tuvo empatía, Él se puso en nuestro lugar y en verdad dijo, Padre, es sorprendente, no saben a quién le están haciendo esto, mejor perdónalos. ¿Sabes cuál fue otra de sus palabras? Hijo, ahí está tu madre. Madre, ahí está tu hijo, hablándole a Juan acerca de su mamá María, la madre de Jesús. Él pudo ponerse en el lugar de María y decir, yo no quiero dejarte solita, yo quiero que alguien te cuide. No me digan que no hay un hombre más conectado con la realidad presente que Jesús en ese momento. Cuando más odio podía sentir y descargar, Él pudo ser la persona más perfeccionista de su época, la más exigente. Él tenía el derecho, el ejemplo y el poder. Nunca fue así, jamás fue así. Él siempre estuvo presente, aún en el peor día que más odio pudo haber descargado, llamando a ángeles para destruir a toda esa gente. Al final, en Mateo 5:25 dice, si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Hazlo mientras vayan de camino al juzgado. No sea que te entregue al juez y el juez al guardia y te echen en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Si en verdad la inteligencia emocional, que hoy es un título de nuestros días, es la capacidad de sentir, entender, controlar y modificar nuestras emociones, es importante. Porque alguien guiado por el enojo no va a tener la capacidad de resolver situaciones a su alrededor. Alguien guiado por las emociones no va a tener la capacidad de ponerse en paz antes de morir. Hay personas hoy que mueren con tanto orgullo de no poder perdonar o pedir perdón aún antes de morir. He visto personas ya en su ataúd con la boca chueca, literal,
por haber muerto con tanto enojo en sus corazones. Y he visto gente morir en tanta paz que lo pueden reflejar aún en ese momento. Cada uno toma la decisión. Jesús dijo, mientras vaya de camino. Y Jesús nos recuerda, estamos solo de camino en este mundo. Robin nos compartía eso, estamos solo de paso. El Evangelio sí es para la eternidad, pero también para este mundo. Así que yo quiero, si tú hoy nos acompañas, lo que quisiera invitarte es que puedas darle la oportunidad a la Biblia de sorprenderte. Y a Dios de dejarte claro cuánto te ama y cuánto quiere sanarte emocionalmente, mentalmente, espiritualmente y aún físicamente. A Dios le valemos todo esto porque así nos creó Él. Pero a veces, por no saber lo que dice la Biblia, podemos ocupar cualquier idea que más bien nos aleje de Él. Este próximo miércoles es por eso que tenemos 2 estudios aquí mismo, al mismo tiempo. Uno para alguien tal vez que dice, no sé nada o no sé mucho de la Biblia, va a haber una clase introductoria para eso, del plan de Dios, como decía Elliot. Otra va a ser acerca de los miedos. Tal vez algunos de nosotros tenemos miedo de, yo he querido acercarme, pero tengo miedo de tomar la decisión o de regresar. Bueno, estudiemos juntos la Biblia. ¿Qué dice acerca del miedo? ¿Y cómo resolver eso? Es por eso que este miércoles, en medio de una tormenta de nieve, te invitamos a que vengas a las 7 de la noche, ¿no? Y podamos estar acá. Dios les bendiga. Amén.